Eterno Dios y Padre nuestro, te damos gracias este primer domingo de este mes de agosto por la vida que nos concedes a todos los que ya estamos en tu presencia, en nuestros hogares. Te agradecemos por la salud que nos das. Te agradecemos también, Señor, porque has puesto en nuestras mentes y corazones el deseo de expresarte nuestra gratitud, de alabar tu nombre, de reconocerte en todos nuestros caminos y de suplicar tu bendición. Señor, humildemente pedimos que esa bendición tuya alcance a toda nuestra nación, a toda la sociedad, a nuestras autoridades, y que tu iglesia, Señor, en todas las confesiones y en todas sus expresiones, pueda ser de bendición a nuestro país. Te queremos suplicar que tú seas con el presidente y sus ministros, con los miembros del poder parlamentario, del legislativo, con los miembros del poder judicial. Oramos, Señor, porque mires con misericordia a nuestro país y que ellos, como nosotros los ciudadanos, busquemos el bien de la nación sobre todas las cosas. Padre amoroso, queremos suplicarte también que tu cuidado sea con todos nuestros enfermos, con aquellos que pertenecen a nuestra comunidad y con todos aquellos que están sufriendo en este momento a causa de diferentes enfermedades que los afligen. Pedimos tu consuelo sobre las familias que han perdido seres queridos y rogamos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo con todas las familias. Señor, escucha las oraciones de tu pueblo y de acuerdo a tu misericordia, contéstanos. Ahora te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros mientras buscamos tu rostro, te adoramos, y que este culto sea de bendición para todos los que participamos y para todos los que te están buscando. Oramos en el nombre de Jesucristo y a la gloria de tu santo nombre. Amén. Sigue, Giseli. Vamos a leer el Antiguo Testamento, el Salmo 19, todo el Salmo. Y dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Tenemos también la palabra proclamada
en el Nuevo Testamento. Le hará lectura. Sí. La lección del Nuevo Testamento, gracias Giseli, está en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, los versos del 30 al 47. En nuestros programas está incompleto, así que si tienen sus Biblias para poder leer el texto completo de esta última porción del capítulo 5 de Juan. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, pero el que da testimonio acerca de mí es otro, y yo sé que el testimonio que de mí da es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Yo no recibo el testimonio de ningún hombre, sino que digo esto para que ustedes sean salvos. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y por algún tiempo ustedes quisieron regocijarse en su luz. Pero yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan, y son las obras que el Padre me dio para que las llevara a cabo. Las obras mismas que yo hago son las que dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra permanentemente en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a ese le reciben. ¿Cómo pueden vosotros creer? Pues recibes gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tienen vuestra esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Esta es la palabra del Señor. Gracias, Reinaldo, por la lectura de la palabra. Buenos días a todos, gracias por estar todos reunidos en la presencia del Señor y celebrando también un mes más que nos regala de mucha salud. Hoy tenemos a cargo del mensaje al pastor Pedro Arana y el título del mensaje es Testigos de Cristo. Gracias, pastor, por el mensaje. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es para mí grato estar nuevamente con ustedes en esta mañana para que juntos reflexionemos en el mensaje que Dios tiene para nosotros. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio y esta mañana nos toca la tercera parte del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Yo les ruego que a través de esta exposición de la predicación, ustedes me acompañen con sus oraciones, para que todos recibamos una palabra de parte del Señor, a leer y meditar en esta porción de la Sagrada Escritura. Mientras estuve preparándome a leer y releer la narración de El paralítico de Betesda, me han impresionado varias cosas que quisiera compartir con ustedes. Es verdad que nos toca la tercera parte, pero es importante leerlo todo para poder ingresar a esa tercera parte. La primera cosa que me ha impresionado es cómo un servicio de amor y solidaridad puede ser tan mal interpretado por dirigentes políticos religiosos. ¿Quiénes son ahí en el texto? Los judíos. Los judíos eran una casta dentro del pueblo que tenían una posición religiosa muy clara, pero a su vez tenían capacidad y poder político.
Es decir, la lectura de la Biblia que ellos habían hecho realmente estaba sesgada, que primero los llevó a la crítica, luego al enjuiciamiento del benefactor, en este caso nuestro Señor Jesucristo, y a la declaración de su sentencia de muerte, porque no solo había transgredido el sábado, sino que decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Este binomio letal de religión y política no veía al hombre en su desgracia, solo veía un problema teológico y un problema de poder político en esa situación. La segunda cosa que me ha impresionado es que ustedes, como yo, habremos notado que esta señal que hizo nuestro Señor Jesucristo la hizo de mutuo propio. Es decir, el hombre enfermo por 38 años no le pidió nada. Más bien, él le hizo una pregunta que el hombre no contestó directamente. Es decir, fue un acto soberano de su amor y de su poder. Y más adelante el Señor mismo ya dijo en el sermón de la semana pasada, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. El Señor no embistió a la religiosidad popular, porque si ustedes notan los primeros 4 versículos del texto, se van a dar cuenta de que la gente creía que venía un ángel que movía las aguas y que el primero que ingresaba se sanaban. El Señor no dice absolutamente nada de eso, sino que Él centró su atención en el hombre enfermo y lo sanó. Es decir, hizo por ese hombre lo que no podía hacer la religión oficial, ni tampoco la religión o la religiosidad popular. Lo sanó, le dio vida, lo dignificó. El tercer asunto que me impresionó, volviendo a repasar este texto, es que esta señal milagrosa había convertido los pórticos de la entrada al estanque de Betesda en un juzgado, como lo hizo notar con su percepción jurídica nuestro hermano Jonathan, y más tarde nuestro hermano Reinaldo afianzó lo mismo en la exposición del domingo pasado. Es decir, se convierte la escena en una situación jurídica, donde el hombre que había sido sanado no aparece. Quien está bajo el juicio de los religiosos y políticos es Jesús mismo. Ahora, finalmente, a la luz de las 2 exposiciones anteriores y mirando el texto con cuidado, podemos leer este milagro como una parábola, porque los estudiosos del Nuevo Testamento varias veces nos han dicho que los milagros son también parábolas. Es decir, que estos hechos de sanidad del Señor, históricos, reales, que trajeron vida, que dieron luz a los ojos, que hicieron saltar a los cojos, que le dieron movilidad a un paralítico, los podemos también tomar como historias que tienen una enseñanza espiritual fundamental. La postración más terrible del ser humano, que lo hace impotente frente al mal, que paraliza todas sus capacidades y lo deja en una situación de esclavitud total, es el pecado.
Y Jesús viene soberanamente a nuestra vida, porque todos somos pecadores, a la tuya y a la mía, para hacer lo único que Él y nadie más que Él puede hacer por nosotros, pecadores. Sanar, salvar, dar esperanza para este tiempo y para la eternidad. Nos invita que como a ese hombre lo hizo, a disfrutar de la vida nueva que Él nos ha dado y que cooperemos con el Espíritu Santo para poder vivir esa nueva vida en forma victoriosa. Y nos dice, como le dijo ese día al hombre, que revisemos nuestra vida, que si descansa nuestra fe en Él, si en Él está nuestra confianza, como puedes ver, ha sido sanado, ha sido salvado, ha sido restaurado. Así que no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. La salvación es gratuita de parte de Dios. La santificación es costosa. El camino del discipulado nos cuesta y tenemos que cooperar con la acción del Espíritu Santo. Bueno, para mí ha resultado, y lo noto aquí, que es fascinante el estilo de predicación y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y dicho todo lo anterior, que está en las dos primeras partes, nos conduce a un clímax que tiene que ver con sus testigos, con aquellos que vieron lo que Él hizo, que escucharon lo que Él dijo, que estuvieron atentos a su enseñanza, que vieron su forma de vivir. Y de esa manera es que ahora el Señor nos conduce al texto que nos toca comentar y reflexionar en esta mañana, y que comienza con el verso 30. El texto, ¿qué hice? El texto que comienza en el verso 30 nos está hablando, en primer lugar, de quién es el juez. ¿Quién es el juez? Sigue hablando, que yo le digo que el documento. En segundo lugar, nos habla de quiénes son los testigos de Jesucristo. Y finalmente, del juicio que el Señor establece contra sus testigos. Bien, veamos el versículo 30. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Juzgar siempre es una cosa difícil. Sí, juzgar es algo difícil para todo ser humano. Nos cuesta mucho el hecho de juzgar. Y nuestro juicio nunca es un juicio justo, verdadero, porque estamos teñidos con diferentes motivaciones. Tenemos muchas veces una motivación que es defender nuestro propio orgullo, y eso hace que nuestro juicio no sea
nuestro juicio no sea justo con las personas. Podemos estar pensando en lo que podemos tener u obtener de la sociedad mientras emitimos nuestro juicio. Podemos tener celos que hacen que nuestro juicio sea desequilibrado. Pero tal no es la situación con nuestro Señor Jesucristo. Él sí tiene un justo juicio. Él sí tiene un justo juicio. Él actúa con amor, con benevolencia. Y lo que este texto nos está diciendo así de entrada es que solamente hay un juez justo y que ese juez justo es Dios. El Dios que ama, el Dios que conoce perfectamente la situación personal de cada uno, el Dios que no comete errores, el juez justo de toda la tierra, que es el único que hace justicia. Entonces, este es el primer asunto importante que nosotros notamos aquí en el texto. Luego, el Señor hace algo muy impresionante. Él habla de sí mismo y nos dice, si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Queridos hermanos, lo que quisiera que ustedes noten así de entrada es que el problema que le plantean los judíos y por el cual quieren llamar a Jesús era un problema que tenía que ver con la Sagrada Escritura y con el entendimiento que ellos tenían de la Sagrada Escritura. ¿De qué lo acusaron? De haber transgredido el sábado y de ser igual a Dios. Ese fue el problema que, como fue planteado. Ahora el Señor Jesús, cuando comienza a hablar, conduce a la gente que lo está escuchando, a sus adversarios, al capítulo 19 del libro de Deuteronomio, en el cual leemos, en caso de algún delito o pecado relacionado con alguna ofensa cometida, no se tomará en cuenta contra nadie con un solo testigo. La acusación se mantendrá solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. Lo que el Señor está diciendo es, si yo afirmo lo que yo estoy diciendo por mí mismo, ustedes tienen derecho a no creerme. Por eso es que no lo estoy haciendo. Hay otro, va a decir enseguida, que es el que da testimonio de mí. Pero el que da testimonio acerca de mí es otro. Y más adelante va a hablar de quién es ese otro. En el verso 37 y 38 va a decir, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra permanentemente en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. Queridos hermanos, nosotros ya tenemos la Biblia. ¿Cómo es que el Dios Padre, el eterno Dios, dio testimonio del Hijo? En la Escritura encontramos 2 pasajes muy directos que nos hablan sobre ese testimonio. El primero está en su bautismo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y en el segundo está en ese hermoso episodio de la transfiguración. Este es mi Hijo, a él oíd. Jesús tuvo una relación con Dios única. Él vio el rostro de Dios. Él escuchó la palabra viva de su Padre. El Padre dio testimonio de él. Pero
después de decir que es otro el que da testimonio de él, el Señor sigue en el verso 33, hablando de otro hombre que dio testimonio de él. ¿Quién fue? Juan el Bautista. Y lo importante que notemos es que Juan el Bautista dio testimonio de Jesús usando las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente Isaías. De manera que cuando el Señor está hablando de ese, su testimonio de mí es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque está basado también en la revelación de Dios. No es que Juan se le antojó solamente hablar y llamar al arrepentimiento, no. Lo que él hizo y proclamó tuvo asidero en el Antiguo Testamento. Pero hay un versículo que destacar, porque en el caso de Juan, no era solo un hombre que emitía palabras, que tenía un mensaje fuerte, poderoso. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Una antorcha que ardía y daba luz. Un testigo fiel que no solo habla, sino que vive esa palabra. Y al arder se consume. Y consumiéndose da luz. Un hombre que no apuntaba a sí mismo, sino que apuntó hacia Jesucristo. Y noten ustedes algo de sarcasmo en la forma de ponerlo aquí. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y por algún tiempo ustedes quisieron regocijarse en la luz. Qué triste situación de esta gente político-religiosa. Quisieron escuchar a Juan, mientras Juan decía cosas que ellos pensaban que lo convenían. Pero cuando Juan señaló a Jesucristo, dejaron de apoyar. Y es triste cuando hay personas que solamente quieren escuchar lo que quieren escuchar. De manera que cuando la palabra de Dios nos habla de cosas que para ellos son inconvenientes, que para ellos no las pueden aceptar por la razón que ellos tengan, entonces quitan su oído de la palabra de Dios. Juan fue testigo, pero el Señor sigue diciendo más. El Señor nos dice aquí que Él cuenta con un testimonio mayor en el verso 36. Hasta aquí nos ha hablado del testimonio de Dios, del testimonio de Juan. ¿Cuál es ese testimonio mayor que el de Juan? Y él dice, son las obras que el Padre me dio para llevar a cabo. Las obras que el Padre me dio para llevarlo a cabo. Si leemos al final del capítulo 4, sanó a un joven a la distancia, una obra que Dios le dio para hacer. La otra es haber dado salud a este paralítico, pero nos quedaríamos cortos en pensar que solamente le dio la salud al paralítico. Le devolvió su dignidad, lo puso de pie en esto. Lo hizo que cargara aquello que le había servido solamente de sostén. ¿Trabajo? Si fue trabajo, nos recuerda que el trabajo dignifica al ser humano. Le devolvió su humanidad. Apuntó a una vida plena. Entonces, lo que el Señor hace como obras de Dios son dar vida, renovar la vida, hacer que gocemos de una vida nueva y diferente. Y esas obras siguen siendo el testimonio de que Él viene de parte de Dios. Me estoy acordando
de un ciudadano brasileño que había salido de la cárcel y en la vida que ya estaba llevando otra vez con su familia en su hogar, sube a un autobús y en el autobús el chofer le falta el respeto. Este hombre hace que se detenga el carro, lo toma de las solapas y en el momento que lo iba a agredir, recuerda que era cristiano. Le dice, da gracias a Dios, que Dios es una realidad en mi vida. Bueno, son las obras que el Señor puede hacer y hace en la vida de aquellos que lo recepcionan. Pero ahora viene hacia el verso 39, un testigo más. Un testigo más que conocían muy bien estas autoridades judías. Y el Señor se dirige a ellos y les dice, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Como les vuelvo a repetir, he notado que todo el texto tiene que ver con la palabra del Señor. El día sábado, la revelación de Dios, Dios hablado, el caso de Juan el Bautista, las obras que el Señor hace, que las hace por el poder de Dios. Él les habló hasta de la resurrección, ustedes recordarán. Y en Daniel, en el versículo 2 de Daniel, muchos de los que duermen, escribe el profeta, en el capítulo 12, verso 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuál era entonces el problema de los judíos, de los dirigentes del pueblo de Israel, de aquellos que habían decretado ya que el Señor debía morir? Usaban mal las escrituras. Usaban las escrituras en una forma que no correspondía. Y eso lo vemos en una forma muy clara si seguimos mirando nuestro pasaje, y ojalá ustedes tengan su Biblia ahí, a partir del verso 41. Yo no recibo gloria de parte de los hombres, pero yo los conozco a ustedes y sé que el amor de Dios no habita en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero si otro viniera en nombre de su propio Padre, a ese sí reciben. ¿Cómo pueden ustedes creer si se honran unos a otros, pero no buscan la honra que viene del Dios único? El mal uso que estos religiosos hacían de la Biblia era que habían perdido de vista que el propósito de la Biblia era presentar al Mesías, que el propósito de la Biblia al presentar el Mesías era ofrecer salvación, ofrecer vida nueva, vida abundante, que Dios presente en el Mesías, en Jesús. Lo que quería era el bienestar total, la bendición cabal del ser humano. Y hermanos y hermanas, ese es uno de los asuntos que nosotros los predicadores, los pastores, debemos tener mucho cuidado para no estar cometiendo las mismas faltas que cometieron estos hombres. La primera, usaban la Biblia
y la conocían, tenían los instrumentos para estudiarla bien, manejaban la lengua de la Biblia, tenían el conocimiento de muchos otros que la habían estudiado, pero se habían entretenido en estudiarla sin pensar el propósito final. Y el propósito final es que Dios quiere salvar a través de Jesús a los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ellos estaban contentos con recibir la gloria de los hombres. Y Jesús dice, yo no recibo gloria de parte de los hombres como ustedes. Ustedes lo que quieren escuchar es cuánta teología saben. Ustedes lo que quieren escuchar es cuán inteligentes son en la forma como razonan. Los estudios que presentan son fabulosos. Yo no busco esa gloria. Yo lo que quiero es honrar a Dios. Y como dijo antes, yo he hablado de estas cosas para salvar a los seres humanos. En segundo lugar, el Señor conocía a estos hombres. Yo los conozco y sé que el amor de Dios no habita en ustedes. Qué palabras fuertes, pero con conocimiento. ¿Y por qué sabía que el amor de Dios no habitaba en ellos? Porque Dios se preocupa por los seres humanos. Porque Dios quiere salvar al ser humano. Porque Dios quiere darnos salud. Porque Él no quiere que suframos si se puede evitar ese sufrimiento, aún estando en este mundo. Que lo más preciado para Dios es la vida de sus hijos y de la gente, y que todo aquello que ayude a preservar la vida está en primer lugar, porque la vida solo le corresponde a Dios. Y las personas que no hacen eso pueden tener muchos discursos sobre la Biblia, pero el amor de Dios no está en ellos. Así que no vayamos a caer nosotros en ese gran problema que tuvieron ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viniera en su propio nombre, a ese lo recibirían. Es decir, recibir a Cristo como el Hijo de Dios, con el evangelio sencillo que Él ha venido a traer, y no llevarse la boca con estudiosos y teólogos, no hacer un maridaje increíble, pero que va en contra de la revelación entre la sociología y la teología. No querer aparecer como más inteligentes que otros. Ese puede ser el problema, y era el problema de ellos. Y no lo recibían, porque estaban entretenidos en recibirse entre ellos. ¿Y cómo pueden ustedes creer si se honran unos a otros? Estaban engreídos en alabanzas entre ellos, en congratulaciones, pero realmente no les importaba el mensaje de parte de Dios. Pero no buscan la honra que viene de Dios. Y con temor y temblor, aquellos que tenemos el encargo de predicar y enseñar el evangelio una y otra vez, debemos pedir que el Señor en su misericordia permita que la palabra humana, caduca, pecadora, a través de esa palabra pueda llevar su mensaje. Y como ustedes escucharon en la última parte del Salmo 19, ¿recuerdan lo que hemos leído en el Salmo 19? Los últimos versículos de ese Salmo tienen una instrucción muy importante para todos los cristianos y especialmente para aquellos que tenemos que ser portadores de la palabra del Señor. Tú, Señor, eres mi roca y mi redentor.
agrádate de mis palabras y de mis pensamientos. Esa es la nota que viene de parte del salmista. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Que Él dé el veredicto sobre aquello que nosotros estamos predicando y enseñando. Pues bien, hay una enseñanza positiva en todo esto, porque el Señor les está diciendo, no como mandato, sino diciendo algo que ellos experimentaban. En el verso 39 y 40, veámonos en los términos que aparecen allí. Ustedes, los judíos, los que dirigen el pueblo de Israel, tanto política como religiosamente, escudriñan las escrituras, las estudian con mucho cuidado, porque les parece que en ellas tienen vida eterna. Ajá, cuidado. La Biblia es un medio. La vida eterna está en Dios y nos llega a nosotros en Jesucristo. Primer asunto que hay que aclarar y que está muy claro aquí. Y sigue el Señor diciendo, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. La Biblia da testimonio de Jesucristo, pero la Biblia no salva a nadie. La Biblia no cambia la vida de nadie. El único que cambia la vida es Dios. El único que cambia la vida es Jesucristo, cuando viene en el poder del Espíritu Santo a la vida de un pecador como nosotros. Y eso es importante afirmarlo una y otra vez. ¿Y cuál es el problema de ellos? Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Hay un gran problema, sin duda. Querer entretener nuestra mente con la teología y olvidarnos que la experiencia con Dios no es una experiencia solamente intelectual, sino una experiencia que agarra lo más profundo de la vida para transformarla. Entonces, ¿cuáles son los testigos? Hemos dicho ya, el Padre, Juan el Bautista, las obras, la Biblia, palabra de Dios escrita, que contiene la palabra de Dios y que llega a ser a nosotros palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Esos son los testigos. Pero lo importante, lo central, es que la Biblia y todos los testigos nos dirigen hacia Jesucristo. No importa cuánto estudiemos o leamos la Biblia, si es que no hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús como Señor y Salvador, esa Biblia no nos va a dar vida. De manera que aquí estamos todos frente a una invitación de fe, de entregar la vida a Dios a través de Jesucristo. Que Jesucristo venga, lo recibamos en nuestra experiencia personal por la fe. Y luego viene una parte final, donde el Señor sí juzga a sus adversarios. ¿Y cómo pueden ustedes creer si se honran unos a otros? No piensen que yo voy a acusarlos. Verso 43. No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay alguien que sí los acusa, y es Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer
a mis palabras. En pocas palabras, el Señor les está diciendo a estos hombres: yo no los voy a acusar. No piensen que los voy a acusar. Yo no soy el fiscal, yo soy el juez. Y como juez tengo la última palabra. Y soy el juez porque Dios me ha hecho juez. El que es fiscal y los acusa es Moisés. Y a nosotros los cristianos puede ser que nos esté diciendo, y a nosotros el que los acusa es Pablo, es Pedro, es Lucas. ¿Qué parte de la Biblia tú no quieres aceptar? Porque no concuerda con lo que tú piensas. Y es bueno saber que Jesucristo hoy viene como Salvador, pero que Él será el juez de toda la raza humana. Y es bueno saber que tenemos el gran privilegio de poder leer, tener la Biblia en nuestro propio idioma, de poder difundirla y transmitirla. Pero la finalidad última es que a través de la Biblia lleguen a conocer a Cristo Jesús, y conociendo a Cristo Jesús, entren a la familia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, tenemos que seguir con el testimonio de la iglesia. El hecho de que estemos en nuestros hogares no impide que la iglesia siga avanzando. Nosotros damos gracias a Dios porque ya no solamente hay 200 personas que pueden acudir a nuestro local. Según los datos que aparecen, hay como 800 lugares donde se escuchan nuestros cultos. Pedimos y rogamos a Dios que Él use su palabra y que de acuerdo a su promesa, esa palabra no volverá vacía. A Él sea la gloria y la bendición a su pueblo, llamado a bendecir a la sociedad peruana. Que el Señor sea con nosotros. Oremos. Te rogamos, Señor, que aquello que es tuyo dé fruto en la mente y corazón de cada uno de nosotros. Que tú recibas toda la gloria. Que Cristo Jesús sea creído, conocido. Que tu Espíritu Santo siga santificando a los tuyos y mostrándonos el camino que debemos seguir, confiando en ti, en tu palabra, sabiendo que ella nos dirige a ti. Oramos en el nombre de Jesucristo y a la gloria de tu santo nombre. Amén.